Tokio, 20 de marzo de 1995. Una mañana cualquiera. Todo era rutina, todo era orden, todo era normal. Nadie lo sabía, pero esa mañana el infierno iba a desatarse debajo de sus pies. En cuestión de minutos, sin una sola explosión, sin una sola bala, el aire se convertiría en muerte. Un gas invisible recorrería los túneles como una sombra silenciosa, y lo que parecía un lunes más se transformaría en una pesadilla que paralizaría a toda una nación. Tokio, una de las ciudades más seguras, limpias y organizadas del mundo, iba a ser atacada, pero no por terroristas extranjeros, no por una potencia enemiga, ni por una organización criminal tradicional. El enemigo estaba dentro, silencioso, fanático, esperando el momento. El ataque fue orquestado por una secta, pero no cualquiera, una organización con miles de seguidores, recursos millonarios y un plan apocalíptico, una secta que creía que el fin del mundo era inevitable y que su deber sagrado era acelerarlo, liderados por un hombre que se autoproclamaba Cristo y juez del destino humano. Ese hombre se llamaba Shoko Asahara y bajo su mando, Tokio respiró veneno. Aún Shinrikyo, su nombre significaba la verdad suprema, pero lo que escondía detrás de ese nombre era todo menos verdad y nada de supremo. Nació en Japón en los años 80, una década marcada por la presión, el vacío espiritual y una juventud que empezaba a perder la fe en todo. Ni la religión tradicional, ni la política, ni el éxito económico parecía llenar ese vacío existencial. Y ahí, justo ahí, emergió una figura oscura, Shoko Asahara, un hombre con una ceguera parcial, barba desaliñada, mirada penetrante y una voz que se arrastraba entre la calma y el fanatismo. Decía ser la reencarnación de Buda, de Jesús y de Shiva, el dios hindú de la destrucción. No hablaba solo de paz, meditación y karma, hablaba de guerras, de fuego y de exterminio. Decían que el mundo estaba a punto de acabar, que una guerra nuclear arrasaría a la humanidad y que solo aquellos que creyeran en él podrían sobrevivir. Sus enseñanzas eran una mezcla retorcida de budismo tibetano, hinduismo, ciencia ficción, técnicas de control mental y profecías apocalípticas, un cóctel peligroso para una generación desesperada por respuestas. Y lo más perturbador fue quienes lo siguieron. No solo eran jóvenes sin rumbo, no solo eran personas perdidas, eran médicos, ingenieros, físicos nucleares, abogados, científicos, personas brillantes que abandonaron todo por él. Algunos donaron sus casas, sus ahorros y hasta sus empresas. Otros entregaron a sus hijos a la secta y otros más entregaron sus almas. Shoko prometió iluminación, pero también ofrece algo más tentador, un propósito superior, una misión sagrada, una nueva era. Y así, Aum dejó de ser una simple secta espiritual, se convirtió en una estructura paramilitar, una empresa, un culto, una organización con millones de dólares en fondos, tierras, templos, fábricas y laboratorios ocultos. Empezaron a producir armas, a reclutar químicos, bioingenieros, expertos en armamentos y a construir algo mucho más peligroso que la fe, un arsenal invisible, un arma que no necesitaba bombas, ni balas ni tanques, solo aire, un gas letal, incoloro, inoloro y silencioso. A partir de ahí el camino estaba trazado. No bastaba con esperar el apocalipsis, debían provocarlo. A cientos de kilómetros del brillo de Tokio, entre los bosques y caminos olvidados, la secta Aum construyó algo más que un templo. Lejos del ojo público y de la sospecha de las autoridades, levantaron laboratorios secretos, camuflados como centros de meditación y estudio espiritual. Pero dentro de esos muros no se predicaba la paz, se diseñaba la muerte. Allí científicos adoctrinados por Shoko, hombres con doctorados, con títulos de universidades prestigiosas, comenzaron a trabajar día y noche en la creación de un arma invisible. No buscaban pistolas, no buscaban explosiones, buscaban silencio letal. El elegido fue el gas sarin, un agente tóxico desarrollado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, un veneno tan potente que bastaba con una gota para acabar con una vida en segundos. Era invisible, silencioso y, lo más importante, barato de producir en masa. Para Shoko, el gas sarin no era solo un arma, era una señal, una herramienta divina para provocar el caos y así cumplir su profecía del fin del mundo. Él no quería sobrevivir al apocalipsis, quería provocarlo, y sus seguidores no dudaban. Creían que al liberar el gas estarían purificando al mundo, que cada muerte era parte del despertar espiritual, que el sufrimiento era necesario para alcanzar el renacimiento.
Antes del ataque en el metro, aún probó el gas. Ensayos crueles, silenciosos e encubiertos. Uno de los primeros ocurrió en 1994, en la ciudad de Matsumoto. La secta liberó el gas sarín en un vecindario donde vivían jueces que estaban por fallar en contra de Aum. En un juicio de tierras, el gas se colocó por las ventanas, los ductos, igual los pasillos. Desafortunadamente perdieron la vida 8 personas. Cientos quedaron con secuelas neurológicas y pulmonares, pero la policía no culpó a la secta. Creyeron que fue una fuga accidental de pesticidas. El caso se cerró y Aum anotó. Nadie los había detenido, nadie había sospechado. Estaban listos para algo mucho más grande. El objetivo que tenían era tan ambicioso como aterrador: derrumbar el sistema japonés desde adentro. Quería crear el caos total, debilitar la estructura del Estado, romper la confianza de la gente en el gobierno y luego imponer su propia teocracia, una nueva era donde él sería el líder supremo, una figura divina con poder absoluto en la tierra. Para lograrlo, había que atacar en el lugar más simbólico de la vida japonesa, el metro de Tokio. Millones lo usaban a diario, era el corazón de la ciudad, el sistema nervioso de la nación, y si ese corazón era envenenado, el país entero temblaría. Aún no buscaba solo desvivir, buscaba destruir la idea misma de seguridad. Era lunes 20 de marzo de 1995, la hora pico. Tokio despertaba como siempre, con precisión milimétrica. Millones de personas se desplazaban como piezas perfectamente sincronizadas. Las estaciones del metro, Kazumigashiki, Tsukiji, Hibaji, Nakanosakaue, estaban llenas de trajes grises, mochilas escolares, tacones, portafolios. Todo era velocidad, rutina y silencio. Nadie lo sabía, pero entre ellos, entre todos esos rostros anónimos, viajaban 5 hombres de la secta Aum. No llevaban armas a la vista, no gritaban, no amenazaban, solo sostenían discretamente bolsas de plásticos envueltas en periódico, pero esas bolsas no llevaban comida, ni documentos ni ropa, llevaban sarín, un líquido transparente, casi inocente a la vista, pero una vez liberado, convertía el aire en muerte. Cada uno de los 5 hombres tenía una misión. Subieron a trenes distintos, en líneas distintas, en horarios fríamente calculados. Estaban entrenados, calmados. Eran soldados en una guerra que solo ellos creían real. Sus manos sudaban, pero sus rostros no temblaban. Llevaban paraguas con puntas afiladas, modificadas para un solo propósito: pinchar las bolsas sin levantar sospechas. A las 8 de la mañana en punto, sin cruzarse, sin hablar entre ellos, actuaron. Uno tras otro, sin emoción ni piedad, empujaron sus paraguas contra el piso, liberando el gas sarín líquido en los suelos de los vagones. No hubo ruido, no hubo fuego, solo el sonido del tren avanzando y de la muerte comenzando su trabajo. Después de pinchar las bolsas, bajaron del tren, se alejaron entre la multitud como si nada, como si fuesen pasajeros más. Pero lo que quedaba atrás ya no era un vagón, era una cámara de gas sobre rieles. El líquido comenzó a evaporarse lentamente al contacto con el aire. La temperatura del vagón, la fricción de los zapatos, los movimientos en el tren aceleraban el proceso. En minutos el gas se esparció, nadie lo vio, nadie lo olió, pero el veneno ya estaba dentro de sus cuerpos. Los primeros en sentirlo pensaban que era solo un mareo, una migraña, un malestar pasajero, pero pronto los síntomas se intensificaron: ardor en los ojos, náuseas violentas, temblores, sudor frío, dificultad para respirar y luego el colapso. Gente cayendo de rodillas, tosiendo sangre, gritando, retorciéndose en el suelo. Algunos intentaban abrir las puertas, otros pedían ayuda, pero no tenían voz. Sus pulmones colapsaban, sus nervios se paralizaban y el tren seguía avanzando. Tokio vivía su rutina más común, pero en lo profundo de la tierra, bajo sus entrañas, se estaba desatando un infierno que nadie podía ver venir. En cuestión de minutos, los vagones se convirtieron en cámaras de muerte móvil, y al llegar a las estaciones el gas los siguió. Testigos describieron una escena dantesca. No había explosiones, no había fuego, pero el horror era absoluto. Personas tambaleándose al salir del tren, con los ojos completamente enrojecidos. Algunos sangraban por la nariz, por la boca y por los lagrimales. Otros gritaban, se desplomaban, vomitaban en el suelo, retorciéndose como si tuvieran descargas eléctricas en todo el cuerpo. Las vidas se estaban apagando lentamente, caían uno a uno como si fueran muñecos de trapo. Los pasajeros comenzaron a caer en los andenes, hombres, mujeres, estudiantes, ancianos, trabajadores de oficinas. Algunos se desmayaban de pie, otros convulsionaban chocando entre sí, como marionetas cortadas de sus hilos. El suelo se llenó de cuerpos, de gritos, de sonidos ahogados, de muerte. En uno de los trenes el conductor comenzó a perder la visión. No sabía qué estaba pasando. Su pecho ardía, su piel quemaba. Trató de pedir ayuda, pero su voz no salió.
allí, en su cabina, con la mano aún sobre el acelerador. El tren siguió avanzando, sin conductor, con decenas de personas a bordo y con el veneno aún en el aire. En medio del caos, algunos empleados del metro y pasajeros intentaron ayudar, llamaron a emergencias, intentaron evacuar los vagones, sacaron cuerpos, abrieron puertas, arrastraron a los que ya no podían caminar, pero muchos de ellos al tocar las bolsas también cayeron. El gas aún estaba activo y los que ayudaron sin equipo, sin preparación y sin saber qué enfrentaban, solo encontraron la muerte. Los socorristas llegaron sin máscara porque no sabían, no entendían, creían que era un accidente, un escape de gas doméstico, un fallo técnico, y así al menos 135 personas, médicos, bomberos, voluntarios, fueron envenenadas mientras intentaban salvar vidas. Tokio, una ciudad obsesionada con la puntualidad, con el silencio, con el orden, de pronto se volvió irreconocible. Los trenes se detuvieron en seco, las puertas quedaron abiertas y de los vagones salía gente tambaleándose, tropezando, llorando. Algunos gateaban, otros arrastraban a desconocidos. Los gritos comenzaron a llenar las estaciones. Las multitudes, que normalmente caminaban con precisión casi coreografiada, ahora huían en pánico. Los andenes, que eran símbolos de rutina, se transformaron en pasillos de horror. Paramédicos corriendo entre cadáveres, voluntarios sin protección cargando cuerpos, megáfonos gritando alertas confusas, pidiendo que nadie respirara, policías desorientados, sin saber si esto era un ataque o un accidente. Las ambulancias no daban abasto, los hospitales colapsaban sin saber qué es lo que estaban enfrentando, no sabían si era químico, un virus o un experimento fallido. Algunas víctimas llegaron por su cuenta, tambaleándose, cubiertas en sudor, con los ojos llorosos y la piel grisácea. Entraron por la puerta de urgencia, solo para colapsar en la sala de espera. Otros llegaron en camillas, convulsionando, vomitando espuma, gritando en idiomas imposibles, como si su cuerpo ya no respondiera a su mente. Los doctores intentaban estabilizar sin saber lo que estaba pasando. No había un protocolo, no había tiempo, no había aire suficiente. Tokio entera se quedó sin aliento. Un ataque, un escape de gas, un castigo divino, una guerra. La verdad fue aún más aterradora. No habían bombas extranjeras, no habían misiles, no era un enemigo con bandera distinta. Había sido un ataque planeado, minucioso, frío e inhumano, por japoneses contra japoneses, y lo más perturbador es que fue en nombre de la fe, una fe distorsionada, manipulada, convertida en arma, una fe que ya no salvaba, una fe que mataba. 13 personas desvividas confirmadas, más de 6.000 heridos, algunos quedaron ciegos, otros con secuelas neurológicas permanentes. El sistema de transporte colapsó. La televisión japonesa mostraba imágenes de en estaciones, algo impensable en Japón. La gente no entendía, no era un terremoto, no era un ataque extranjero, era algo peor, un enemigo nacido en casa. La policía tardó semanas en actuar, semanas de silencio, semanas de miedo, semanas en el que Japón se preguntaba si volvería a respirar tranquilo, porque la verdad es que nadie estaba preparado, no el gobierno, no los médicos, no los ciudadanos y mucho menos la policía. Japón, una nación orgullosa de su seguridad, estaba enfrentando por primera vez un ataque masivo con un enemigo invisible, un ataque químico en el corazón de su capital, ejecutado no por una nación enemiga, sino por ciudadanos propios, organizados, disfrazados de creyentes, y lo más alarmante, la secta Aum era legal, una organización religiosa registrada en el estado, con templos, permisos, extensiones fiscales, con seguidores que meditaban en grupo, mientras en secreto fabricaban armas de destrucción masiva. Las autoridades tenían miedo, miedo de actuar demasiado tarde, miedo de actuar demasiado pronto, miedo de equivocarse. Era una cultura que valoraba el orden por encima del escándalo, pero las pruebas comenzaron a hablar por sí solas. Después del ataque, los agentes iniciaron con una serie de redadas silenciosas, primero discretas, luego desesperadas, y lo que encontraron fue más que perturbador. En los laboratorios ocultos en la montaña hallaron restos de gas sarín, gas 15, explosivos, armas automáticas, sustancias biológicas, mapas, planos de estaciones de metro, manual de tortura, documentos donde detallaban futuras operaciones. Igual habían nombres, ubicaciones, blancos futuros. Los templos eran fábricas de muerte. Los altares escondían reactores químicos, las Biblias fórmulas letales, y en el centro de todo, el nombre de un solo hombre, Shoko Asahara. La búsqueda se volvió nacional. Las portadas mostraban su rostro, el falso Mesías, el profeta ciego, el hombre que había ofrecido salvación y entregó la muerte, pero no aparecía de inmediato. Estaba escondido en unos túneles que él mismo había mandado a construir, hasta que finalmente el 16 de mayo de 1995, en un escondite subterráneo, oscuro, sucio, rodeado de colchones y ventiladores, lo encontraron, cubierto de polvo, con el cabello enmarañado,
sentado en silencio, como si aún creyera que era intocable. Shoko fue arrestado y con él cayó la fachada, el mito, la ilusión de fe. Lo que había sido una organización espiritual resultó ser uno de los grupos terroristas más peligrosos del siglo XX, pero el daño ya estaba hecho y las heridas apenas comenzaban a sangrar. Durante el juicio, Shoko se presentó ante el mundo sin una sola señal de arrepentimiento. No hubo lágrimas, no hubo súplicas, solo una mezcla inquietante de delirio, arrogancia y un silencio absoluto que lava la sangre. Ashahara, el hombre que se había proclamado el Mesías, juez y salvador, se comportó como si estuviera encima de la justicia humana, como si su condena fuese simplemente un detalle menor en el gran plan que él mismo había tejido. Sus palabras eran confusas, llenas de remalazos místicos, pero en su mirada se podía ver la misma mezcla oscura que había llevado a miles a la muerte. Fue condenado a muerte 2004, pero la justicia tardó en alcanzar su punto final. No fue hasta el 2018 que Ashahara y otros 12 mandos de la secta Aum fueron finalmente una ejecución tardía. Después de años de espera, apelación y controversias, se puso punto final a uno de los capítulos más oscuros en la historia moderna de Japón. Lo que el juicio reveló al mundo fue aún más aterrador que el ataque mismo. No solo un líder fanático estaba detrás de todo, sino un grupo de individuos aparentemente normales, científicos brillantes, doctores académicos, que motivados por una fe ciega y distorsionada, participaron activamente en la creación y ejecución del ataque. No eran psicópatas comunes, ni criminales comunes, eran creyentes absolutos, convencidos de que estaban haciendo lo correcto, de que el fin justificaba los medios y que la muerte era un sacrificio necesario para una supuesta redención espiritual. Esa mezcla letal de intelecto y fanatismo es lo que convirtió a Aum en una pesadilla imparable y lo que sigue siendo una advertencia sobre hasta dónde puede llegar la fe cuando se distorsiona con oscuridad. Aum fue prohibida, pero nunca murió del todo. Cambió de nombre, primero a Alep, luego otras versiones. Algunos grupos aún existen bajo vigilancia. En el 2022, Japón registró al menos 1.500 seguidores activos, por lo que aún el miedo sigue. Muchas de las víctimas del ataque con el gas sarin cargan cicatrices invisibles que el tiempo aún no logra borrar. Viven con daños pulmonares crónicos, parálisis parciales o completas y traumas severos que afectan a cada aspecto de su vida. Sus cuerpos fueron marcados para siempre por aquella mañana de horror, pero sus mentes también quedaron atrapadas en un laberinto de recuerdos traumáticos difíciles de superar. El gobierno japonés, a pesar de sus esfuerzos iniciales, ha sido duramente criticado por no brindar un apoyo psicológico a todos los afectados. Muchos sobrevivientes se sienten olvidados, relegados a luchar solos contra un enemigo que va mucho más allá del veneno, el miedo constante y la desconfianza. Los socorristas que acudieron a ayudar sin protección necesaria, enfrentaron secuencias devastadoras. Algunos perdieron la vida meses después, otros han vivido con trastorno de estrés postraumático, con episodios de ansiedad y depresión profunda, reviviendo día a día el caos y el sufrimiento que presenciaron. Tokio, una ciudad que siempre se había considerado segura, ya no volvía a ser la misma. Desde aquel día la rutina cambió para siempre. Todas las mochilas y bolsos comenzaron a ser revisadas en las estaciones claves. El silencio del metro fue reemplazado por medidas de seguridad y un ambiente de alerta constante. La confianza ciega en la paz absoluta, en la seguridad inquebrantable, se rompió en 1000 pedazos. El ataque con gas sarin dejó una herida profunda no solo a las víctimas directas, sino en el alma misma de una nación, recordándonos que incluso en los lugares más ordenados y seguros, el mal puede infiltrarse y cambiarlo todo, porque no fue una guerra, no fue un accidente, fue fanatismo, fue ideología llevada al extremo, una fe que exigía sangre como prueba. El ataque con gas sarin nos recuerda que no siempre los peores enemigos vienen desde afuera, a veces se disfrazan de maestros, de salvadores, de la verdad suprema, y cuando la sociedad prefiere mirar hacia otro lado, el veneno puede colarse por las grietas más inesperadas.